Queridos hermanos, es un placer saludarles en esta hora y volvernos a encontrar a través de estas cámaras y poderles saludar, enviar un abrazo fraternal en Cristo Jesús y también un saludo especial a todos los amigos que en esta hora se unen a nuestra transmisión con el propósito de disfrutar del estudio de la palabra de Dios y el anhelo de poder entender la palabra del Señor, traer una palabra de esperanza, de consuelo a cada uno de sus corazones. Para eso les invito para que abran su Biblia en el primer epístola del apóstol San Juan, capítulo 3. Es muy importante que usted ponga toda su atención. Y verso 1 y dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Inicia este capítulo 3 con una palabra muy importante que debemos nosotros observar, y es la palabra mirad. La palabra mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, es la palabra griega plepo, que significa observar, contemplar, fijar. En otra escritura, en una versión más actualizada, la Nueva Biblia Internacional, dice: fijémonos qué gran amor nos ha dado Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos invita, cuando dice mirad, nos está invitando a que observemos, a que nos fijemos, a que profundicemos ese amor de Dios. Mirad. Por lo tanto, yo les invito para que hoy nos fijemos, estudiemos, profundicemos en ese gran amor de Dios por el cual hemos sido llamados hijos de Dios. Y para eso vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Lo que nos dice el capítulo 5 del libro de Romanos, leemos del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Hay tres cosas aquí, en las cuales, tres condiciones en las cuales podemos nosotros llegar a fijarnos, a observar y a mirar el amor de Dios. En primer lugar, en el verso 6 dice: cuando éramos débiles. La palabra débil es la palabra asthenes, que significa incapaz de conseguir salvación por sí mismo. Es decir, la palabra débil no significa sin fuerzas, sin aliento, sino significa una persona que es imposible y que además es incapaz de salvarse por sí misma. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. El hombre ha tratado de buscar la salvación a través de las obras, pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia nos indica que el hombre no puede, es incapaz, no tiene la solución por sí mismo de encontrar salvación.
Por eso la busca por diferentes medios, la busca a través de la religión, la busca a través de las obras, la busca a través de muchas cosas que lo que hacen es traer angustia, aflicción y dolor a su corazón. Pero la Biblia dice que hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay sino una sola verdad. Esa verdad es tácita. Esa verdad es eterna y no cambia. Jesucristo es el camino. Por lo tanto, siendo débiles, Él murió. En el verso 8 encontramos que otra condición era en que siendo aún pecadores. La palabra pecador es la palabra griega hamartolos, que significa uno que falla en el blanco, el que viola la ley de Dios. Por lo tanto, dice la Escritura que éramos violadores de la ley de Dios, éramos transgresores de su palabra, y que además en nuestra condición de pecadores muchas veces intentamos buscar salvación por nosotros mismos, pero siempre el hombre falla porque hierra en el blanco. Siempre el hombre falla porque no es a través de sus propios caminos, sino es a través de un solo camino, Jesucristo. Y siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Así que éramos hombres que violábamos constantemente la ley de Dios. Y así hay hombres hoy en día transgrediendo la ley de Dios, violando la ley de Dios, pensando que violando la ley de Dios no hay consecuencias. Dice la Biblia: no se confundan, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay consecuencias funestas de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Hay cosecha, hay resultados de nuestras decisiones. Somos personas con libre albedrío, somos personas que podemos tener la decisión por sí mismo de nosotros de escoger entre el bien y el mal, de escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios, de escoger violar la ley de Dios o obedecer la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, encontramos otra condición, que el hombre es pecador. Hay una tercera que le encontramos en el verso 10. Porque siendo enemigos, entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la palabra enemigo, si la buscamos en el original griego, es la palabra eknos, E-C-H-T-N-O-S, eknos, que significa hombres opuestos a Dios, aborrecedores de Dios. Entonces, el hombre por lo general no le agradan las cosas de Dios, no le gusta que le hablen de Dios, no le gusta que le hablen de la palabra de Dios, se enojan, se ponen furiosos, blasfeman, dicen groserías, dicen malas palabras, nos dicen locos, nos dicen muchas palabras, con ellas tratando de ofendernos. Pero lo cierto es que la Biblia dice que el hombre, como enemigo de Dios, como el ser eknos, es hombre que aborrece a Dios, que aborrece las cosas de Dios. Entonces vemos tres cosas importantes. Uno, éramos débiles, pero a su tiempo murió Cristo. Segundo, éramos pecadores, somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Pero como pecadores fallamos constantemente, violamos constantemente la ley de Dios. Y como enemigos, dice la Escritura, que éramos aborrecedores de Dios. Tres condiciones: débiles, pecadores y enemigos de Dios. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, o puede ser que alguien se atreva a morir por el bueno. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice: yo entiendo que es posible que una sola persona muera por el justo. Entiendo que
una persona se atreva a morir por el bueno. Pero lo que yo no entiendo, lo que choca con la mente humana, es que uno solo haya muerto por los débiles, por los pecadores y por los enemigos. Uno solo, y ese solo fue el Hijo de Dios, quien se despojó a sí mismo como Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese solo, uno solo, el unigénito Hijo de Dios, se atrevió a bajar, a descender de su trono, venir y hacerse como uno de nosotros e ir a la cruz con el propósito de redimirnos, con el propósito de ya no pudiéramos nosotros salvarnos por nosotros mismos, sino Él es el camino de la salvación, donde ya Él redimió nuestro pecado, nos limpia de nuestros pecados y ya siendo enemigos nos reconcilia con Dios. Entonces no entendemos, dice el apóstol Pablo, esa clase de amor. ¿Qué clase de amor es ese? Es un amor extraño, es un amor raro, es un amor que no encuentro en este mundo, es un amor que yo no puedo entender, es un amor que en ninguna parte lo encuentro. Conocemos tres clases de amor. Conocemos el amor ágape, que es el amor mío hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Conocemos el amor eros, que es el amor erótico, el amor entre un hombre y una mujer. Y el amor filios, que es el amor entre padres e hijos y familiares. Esas tres clases de amor conocemos. Pero este amor de Dios es un amor que no es de este mundo, es un amor que nunca hemos conocido, es un amor que descendió del cielo mismo, que este amor no lo encontramos en la tierra, porque ese amor vino del cielo, descendió del cielo a través de su Hijo Jesucristo, para darnos vida y vida abundante. Esa clase de amor no la encontramos en la universidad, esa clase de amor no la encontramos en diferentes sitios. Este amor no lo encontramos en los supermercados. Este amor no lo encontramos en las tiendas de libros. Este amor lo encontramos en Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí, para que fuésemos salvos, para que ya no fuéramos débiles, para que ya reconociéramos nuestra incapacidad y para que reconociéramos que solo hay uno que puede darnos la salvación que buscamos. Y también ese pecador, redimido por su sangre, y ese enemigo de Dios, siendo reconciliados para ser hijo de Dios. Por eso la Escritura nos dice: mirad, observar, juzguen, profundicen. ¿Cuál amor de Dios tan grande, de que seamos llamados hijos de Dios? Pero la Biblia dice en el verso 8, mas Dios muestra su amor. Dios mostró su amor. Es un amor que no solamente lo dice de palabras, es un amor que no solamente lo declara, es un amor que lo demuestra, es un amor que prueba esa clase de amor. ¿Y qué probó Dios? La palabra mostrar en el griego es la palabra deinumi, D-E-I-K-N-U-M-I, deinume, que significa manifestar, presentar pruebas. Y cuando la Biblia dice que Dios mostró su amor, ¿de qué manera lo mostró? Presentó pruebas indubitables. Dice la Biblia que en Juan 3:16 que Dios muestra su amor para con nosotros. Esa prueba indubitable fue entregar a su Hijo. Esa prueba indubitable fue hacer que Él viniera, se hiciera hombre y pagara por nuestros pecados, pagara por nuestras iniquidades, pagara por nuestras inmundicias en la cruz del Calvario, para que tú y yo corriéramos a la cruz, corriéramos a Él y encontráramos en Él el perdón de nuestros pecados. Somos pecadores, somos débiles y enemigos de Dios. El hombre sin Cristo es así. Pero los que tenemos en Cristo Jesús hoy, hemos sido fortalecidos, hemos sido
redimidos y hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Mire, y por eso la Biblia nos invita a reflexionar cuán gran amor nos ha dado el Padre. Ese es el amor que Dios nos ha mostrado. Y volvamos nuevamente a Primera de Juan, capítulo 3, para continuar con nuestro estudio. Ya mirando lo que la Biblia nos dice a través de Romanos, que éramos hombres débiles, que éramos hombres pecadores y además enemigos de Dios. Pero dice la Biblia que, amados, en el verso 2, ahora somos llamados hijos de Dios. Mire qué gran verdad. A través de su sacrificio en la cruz, a través de ese gran amor con que Dios nos ha amado, con que Dios nos amó y nos rescató y nos dio vida abundante, ahora somos llamados hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos, que usted y yo seamos ahora hijos de Dios. No dice que mañana ni pasado mañana, no dice que dentro de un año, no dice que en el próximo siglo, dice que ahora, hoy, tú y yo somos hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Pero continuando de que somos hijos de Dios, dice, pero que aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. O sea, aparte de que somos hijos de Dios, sí hay algo que nosotros todavía no se ha manifestado. Sí hay algo en lo cual en nosotros aún no se ha revelado. Pero dice la Biblia que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? ¿Quién es ese que se va a manifestar? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Él se manifieste, dice, ¿qué va a pasar cuando se manifieste? Dice, seremos semejantes, no iguales, somos parecidos, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. ¿Cuándo será eso? Ya somos hijos de Dios. Ya lo somos. No hay que esperar nada más. Ya Él lo declaró y lo dijo. Sois mis hijos. Eres mi hijo. Pero hay algo, hermanos, que pronto se va a manifestar. Y eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, esto para los que han muerto. El versículo anterior es para los que han muerto. Pero luego dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatar es la palabra griega arpazo, que significa una fuerza ejercida de una manera súbita, de una manera como violenta. Y Jesús dijo a los discípulos cuando estaban allí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice Jesús que les estaba hablando de que Él iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Y dice, y ojo lo que dice lo siguiente, dice, y cuando ya esté listo y preparado, vendré y os tomaré a mí mismo. Los sacaré, los atraeré de una manera súbita, de una manera intempestiva. Los voy a sacar, los voy a traer a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando miramos en el apóstol Juan, en el capítulo 3, cuando dice que cuando Él se manifieste,
Está hablando del rapto de la iglesia. Está hablando de aquel momento en que cuando suene la final trompeta. Está hablando en ese momento de que cuando se escuche la voz del arcángel, cuando suene la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tú y yo vivimos todavía para verlo, entonces vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con Él. Pero antes que esto suceda, antes que seamos levantados, dice, seremos arrebatados. Y dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y llevados para encontrarnos en las nubes con el Señor. Cuando Él se manifieste, cuando el rapto suceda, va a manifestar en nosotros algo que todavía no se ha manifestado en nosotros. Es esa gloria bendita donde vamos a ser semejantes a Él y le vamos a ver cara a cara, la vamos a ver tal como Él es. Hermanos, si les digo una cosa, cuando estemos ante Él, cuando estemos ante su presencia, cuando estemos viéndole cara a cara, no le vamos a ver como Él vino. No habrá rasgos de su apariencia física cuando vino por primera vez, cuando nació de María, cuando fue a la cruz. ¿Y sabe cómo le vamos a ver? Como le vio el apóstol Juan. Él dice que el Espíritu le dijo, sube acá. Y entonces dice que él miró y detrás de él un varón. Apocalipsis capítulo 1. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un torno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo le vamos a ver, hermano? ¿Cómo le vamos a conocer? Ya no como vino primera vez, ya con los rasgos humanos, no, le vamos a ver con sus ojos de fuego, su cabeza blanca como la nieve, y también su boca, dice, como sonido de muchas aguas, sus ojos reflujantes como el fuego. Vamos a ver con esa vestidura blanca hasta los pies, lo vamos a ver con ese cinto de oro que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, y también caeremos postrados ante sus pies para adorarle por los siglos de los siglos, donde arrojaremos nuestras coronas a sus pies para agradecerle todos los triunfos, todas las victorias que nos dio mientras estuvimos en vida. Que aunque vivimos momentos difíciles, que aunque vivimos momentos de angustia, Él estuvo ahí para sostenernos, Él estuvo ahí para alentarnos, Él estuvo ahí para darnos la mano, Él estuvo ahí para decirle, no temas, sigue adelante. Y vimos su gloria, y vimos su poder. Hermanos, le veremos tal como Él es. Qué glorioso poderle ver de esa manera. Que por hermoso podemos, hermanos, entender que va a haber una gloria mayor que la que tenemos ahora. Si ahora somos hijos de Dios, ahora más adelante, cuando Él se manifieste, entonces vamos a ser semejantes a Él y vamos a poder verle como Él es. Aleluya, gloria a Dios. Llegaremos a la estatura del varón perfecto. Llegaremos a la plenitud del Hijo de Dios. Llegaremos a la estatura de Él, pareciéndonos a Él. Hermano, qué gloriosa esperanza. Y mire cómo termina el verso 3. Dice, todo aquel que tiene esa esperanza. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes en tu corazón esa certeza y esa seguridad y esa esperanza de que un día le verás? Mire lo que pasa cuando tienes la esperanza. Cuando tienes ese fuego de Dios, cuando tienes ese anhelo,
Cuando sabes que ya en este mundo no nos espera nada. Cuando sabes que en este mundo no podemos esperar nada, sino solamente el cumplimiento de la palabra. El que tiene esta esperanza, dice la Escritura, se purifica a sí mismo. Hermano, y es tiempo o que nos purificamos o no. Es tiempo de que nos consagramos o no. Es tiempo de que vivamos en santidad o no. Pero es tiempo de tomar decisiones. La Biblia nos da la certeza, la esperanza de que vamos a verle un día tal como Él es. ¡Qué esperanza gloriosa! Pero esa esperanza necesita sacrificio, necesita consagración, necesita dedicación, necesita buscar su rostro, necesita santificarse más, necesita purificarse más delante del Señor y vivir una vida que agrade a Dios. Estos son tiempos en que nosotros decidimos si nos consagramos más o regresamos atrás. Hay muchos que están viniendo a los pies de Cristo y damos gracias a Dios por las predicaciones, damos gracias a Dios por cada pastor, líder, hermano, pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro que se ha levantado con todo el poder de Dios a predicar la palabra de Cristo. Muchos han venido a los pies de Cristo, pero déjeme decirlo, muchos han regresado atrás. Muchos han puesto su mirada en el conflicto. Muchos han puesto su mirada en lo que está pasando y se han llenado de temor, se han llenado de miedo, se han llenado de pánico y les ha hecho dudar de la palabra de Dios. Les ha hecho dudar de las promesas de Dios. Pero es tiempo, hermanos. La palabra nos anima, la palabra nos exhorta, la palabra nos llama la atención y dice: miren, miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora yo sea un hijo de Dios y más tarde se manifieste en lo que he de ser yo. Y entonces esa esperanza hace que le busque más. Esa esperanza hace que le espere con ansias y que pueda decir: sí. El Espíritu y la Iglesia dice: sí, ven Señor Jesús. Ese debe ser el anhelo del corazón de la Iglesia. Ese debe ser su anhelo, querido hermano, verle como Él es, que venga pronto. Pero para eso tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos en Él y buscar más de su presencia y llenarnos más de su Espíritu y llenarnos más del conocimiento de la palabra. Porque son tiempos difíciles donde Dios está tratando, no está tratando, está probando quién es quién, quiénes somos. Pero la Escritura dice claramente: somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos, como hijos de Dios tenemos que vivir. Todo aquel que tiene esta esperanza, amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes esta esperanza, nunca la vas a tener hasta que no entregues tu corazón a Jesús, hasta que no te arrepientas de tus pecados, hasta que el Señor Jesucristo empiece en tu corazón una obra a través del Espíritu Santo. Nunca tendrás la esperanza, morirás. Todos tenemos que morir, todos algún día tenemos que morir, pero la Biblia dice que unos van a resucitar para perdición y otros van a resucitar para vida eterna. ¿De qué grupo estás? ¿En qué grupo quieres pertenecer? ¿A los que despiertan para perdición o a los que despiertan para vida eterna? Yo te invito para que hoy hagas parte del grupo de los que despiertan, de los que se levantan para vida eterna, porque Cristo es el único que te puede dar esa certeza y esa seguridad y esa esperanza. Todos los que han muerto sin Cristo, la Biblia dice que les espera el infierno. Sí, amigo, el infierno existe. Sí, amigo, el cielo existe. Pero Dios nos da la oportunidad de oír el Evangelio. Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra y Dios nos da la oportunidad de nosotros tomar decisiones. Dios nunca te va a obligar, Dios nunca te va a empujar para que creas en Él, para que le recibas. Debes hacerlo en el libre albedrío y en tu voluntad, decidir entregarle tu corazón a Jesús. Él es el único que nos puede dar la esperanza de gloria. Esa esperanza
que todos los creyentes tenemos, de un día encontrarnos con Él y estar junto a Él por los siglos de los siglos, por la eternidad. Esa esperanza nos la da el Espíritu Santo. Y a ti, mi hermano querido, le invito para que le busques más, le invito para que escudriñes más, te consagres más, te santifiques, te purifiques y le digas al Espíritu Santo: límpiame, límpiame. En el Salmo 103, verso 7 dice la Escritura que el Señor le notificó los caminos a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Los caminos le notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el pueblo recibió las obras, el testimonio de Dios, pero no quiso andar en los caminos de Dios. Pero Moisés anheló ser enseñado. Moisés anheló entender, Moisés anheló caminar en los caminos del Señor, y el Señor le notificó sus caminos. Por eso el Salmo 86 nos dice: encamíname, enséñame tu verdad, enséñame tu camino. Necesitamos que Dios nos enseñe sus caminos. Enséñame tus caminos, andaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre todos los días. Ese debe ser el anhelo de nosotros, hermanos. Un anhelo ardiente, porque nos revele sus caminos, nos revele su voluntad, nos revele sus preceptos y podamos caminar en esos caminos de su mano. Recuerde que Enoc fue uno de los que Dios llevó. Pero mire lo que dice la Biblia: y Dios se lo llevó porque Enoc caminó con Dios. Debemos caminar con Dios, anhelándole y deseándole. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos edifica, que nos exhorta, para que podamos seguir adelante. Sí, mi amigo, entrégale tu corazón. No sigas más en ese camino de perdición, en ese camino de contrariedades, queriendo buscar la salvación por ti mismo, siendo rebelde, violando la ley de Dios y siendo aborrecedor de Dios. Búscale, porque la Biblia dice que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Hazlo tú, no esperes para mañana, porque Dios te ama, Jesucristo te ama y te espera con los brazos abiertos para que recibas su perdón y seas lavado en su sangre preciosa. Hasta una nueva oportunidad, hermanos y amigos queridos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.